quiero que meditemos un poquito en el método que utilizó nuestro Señor Jesucristo en la calzada de Emaús, con aquellos dos discípulos desanimados. Nos dice San Lucas que les fue explicando todos los profetas en los puntos donde hablaban de los padecimientos de Cristo y de su resurrección. Y quiero yo, con cierta maldad, exhortar a los sacerdotes y obispos, a las religiosas, a los fieles cristianos, al estudio de las Sagradas Escrituras, al estudio de la ciencia sagrada, como manda el Concilio Ecuménico Vaticano II. Exige para los sacerdotes, obispos, cardenales, arzobispos, para los seminaristas, y por extensión para la mujer consagrada. El día de hoy las religiosas tienen que tener algo que las ponga, no digo por encima, sino capaces, las haga capaces de entender a las mujeres cultas, a los hombres cultos, instruidos. Y entonces el Vaticano dice latín, griego, hebreo, arameo, filosofía perenne, teología tomística. En esa frasecita está todo el currículo de estudios obligatorio para animar a este mundo desalentado. Hay uno de esos cantos modernillos, ¿verdad?, litúrgicos. El mundo muere de frío, al mundo le faltas tú. Ven, ven, Señor, no tardes. Ese canto habla bien de la situación del mundo. Ese mundo al cual Jesucristo nos envía a predicar. Muere de frío, muere de hambre. Nuestro Señor le dirá a sus discípulos ante las multitudes inmensas: denles ustedes de comer. Los obliga a buscar 7 panes y 2 pececillos. Él los multiplicará, pero exige que ellos busquen lo que hay. Así también a nosotros nos exige que nos preparemos. San Pablo, se habla de 14 años de preparación después de su conversión, después de su encuentro con Jesucristo. Aparte, toda una vida en la que él, a los pies de Gamaliel, superó a sus coetáneos en el estudio de las cosas divinas. Qué triste reflexión de un filósofo contemporáneo que vive todavía, que dice: los santos de los últimos siglos, los santos canonizados, no pasaron por la formación universitaria. No. Lo dice con tristeza.
porque la cultura se nos fue de las manos, está contra Cristo. Faltan sacerdotes, faltan obispos, arzobispos, cardenales, intelectuales. Hay algunos, hay algunos. Brandmüller es un cardenal alemán, experto en historia de los concilios, en historia de la Iglesia. Se puede hablar del cardenal Roberto Sara, que estudió junto conmigo ugarítico, fenicio, hebreo, pero que más bien sus libros son espirituales y de reforma de la Iglesia, no científicos en el sentido estricto de la palabra. Faltan intelectuales católicos, mis hermanos. Faltan escritores católicos. Dice el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo les fue explicando uno por uno las profecías del Antiguo Testamento que se referían a Él. ¿En qué lengua? Pues ellos hablaban arameo, pero los textos de la Escritura los citaban en hebreo. Esa era la costumbre. El modo de hacerlo de nuestro Señor Jesucristo fue, pues, científico, serio, lleno de amor, claro está, pero serio. San Pablo, 14 epístolas. Difíciles, dice San Pedro, San Pedro era más sencillo, era un pescador. Dice, San Pablo ha escrito muy bien, pero tiene algo difícil y hay que tener cierta prudencia. ¿Cómo nos hacen falta personas sacrificadas? Ayer tuve un ratito de descanso en la tarde para responder a los que hacen comentarios sobre mis videos. Y por ahí me mandaron algunos videos de otros sacerdotes, de muchos sacerdotes, y quise meterme un poquito. ¡Qué tristeza me da! ¿Cuántos sacerdotes, dizque católicos, tienen visiones, tienen revelaciones, tienen apariciones, tienen locuciones y se basan en esos fenómenos disque sobrenaturales para alarmar a la gente, para cambiar la tradición católica? En el fondo, mis hermanos, para confundir y para sacar provecho económico con el miedo, con el terror. Y perdónenme, con el engaño. No estamos llamados, los sacerdotes, a predicar nuestras opiniones. No estamos llamados a hacer propaganda de visionarios, de profetas, de reveladores. No, mis hermanos. Toda revelación privada tiene que estar aprobada por la legítima autoridad eclesiástica, es decir, por los señores obispos, nos guste o no nos guste.
Es el obispo, el sucesor de los apóstoles, el que aprueba o desaprueba una visión, una revelación, una locución, una aparición. Y no, cada sacerdote se siente más que un obispo y declara, determina, promulga nuevas doctrinas, que en palabras de San Pablo a Timoteo, son fábulas, mis hermanos, fábulas. Falta el estudio serio. ¿Cuántos se ponen a interpretar las Sagradas Escrituras contra el sentido tradicional de la Iglesia? Y esos no saben hebreo, no saben griego, no saben arameo, no han estudiado a fondo la literatura complementaria, contemporánea, que es obligatorio conocer, aparte de otras ciencias como la arqueología, la geografía, la filología, o sea, las lenguas, nada. Así, solitos, con la mano en la cintura, despotrican contra la tradición de la Iglesia. Cambian la doctrina, tal vez con buena intención, pero indebidamente. Hoy le suplico a todos los que me han de escuchar, tengan sumo cuidado, tengan máxima prudencia con todos esos, ¿cómo les llaman ahora? Influencers, bloggers, sean sacerdotes o laicos, que en el Internet están diseminados por todas partes y que según ellos hablan en nombre de la Iglesia Católica, con una autoridad que no le reconocen ni siquiera al Papa, Atacan al Papa Francisco por todos lados. Ya les he dicho, cualquier cosa que diga, aunque sea el Papa Francisco, que no esté de acuerdo con la tradición católica, pues tenemos todo el derecho de resistirle, de rectificar, pero con respeto. Y siempre cualquier ambigüedad, cualquier equívoco, así lo he hecho yo en 50 conferencias, traerlo a la recta interpretación. Eso es importantísimo. Entonces, mis hermanos, esta reflexión es triste. ¡Qué tristeza! Que no haya talentos en la Iglesia, que se dediquen a lo que deben, la ciencia sagrada, que es la teología dogmática, la teología moral, el derecho canónico, la historia de la Iglesia y las ciencias auxiliares que van junto con la teología, sobre todo la Sagrada Escritura, la patrología, pero con seriedad, con competencia profesional, lo cual implica un sacrificio continuo de toda la vida, de no perder el tiempo, de comprar también, lo digo porque es necesario. Hay que comprar libros serios que cuestan mucho dinero.
No es fácil, mis hermanos. De manera que solo después de mucho sacrificio, de muchos años de estudio, se puede contribuir con alguna novedad, siempre en el mismo cauce, en el mismo riel, en la misma vía del tren. Eodem sensu eademque sentencia. Que no vaya en contra de la regla de la fe. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus. Lo que en todas partes, lo que siempre, lo que por parte de todos se recibe como fe católica. Ánimo, mis hermanos, a trabajar. Eso nos pide Dios, nuestro esfuerzo humano, que se una a la revelación de Dios, al amor de Dios, al cariño de Dios. Él viene a nuestro encuentro en este camino de la tierra hacia el cielo, se nos junta, se nos pega, se nos entromete, diríamos, y se queda con nosotros. Y nos pide que nosotros también vayamos a comunicarlo, a anunciarlo. Y no olvidemos dónde conocieron que era nuestro Señor Jesucristo. En la fracción del pan, en la Santísima Eucaristía, en el tabernáculo, en el sagrario, en la contemplación, en la oración silenciosa de rodillas ante Jesús sacramentado. Ánimo, que este tiempo pascual para todos sea un tiempo de contemplación. Y recordemos, en la tradición cristiana, contemplatio. Primero fue el estudio de la ciencia sagrada y ahora es la oración silenciosa ante el Santísimo Sacramento. Tiene otros significados todavía, pero no excluye el estudio. El estudio bien llevado, hecho por amor a Dios, es contemplación, mis hermanos. No nos engañemos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.